Hola, esta es la clase dedicada al estudio de lo que podemos llamar concepto de marco o también llamado pórtico, depende de las condiciones. Vamos a intentar introducir la idea. Marcos. Habitualmente se conoce como marco una estructura compuesta por, podemos decir, dos columnas y una viga en principio. Y para el estudio inicial vamos a considerarlo apoyado con un extremo fijo y un apoyo deslizante, es decir, les presento el marco. Como se dan cuenta, tenemos dos elementos verticales que son las columnas y un elemento horizontal que podemos llamar viga. El supuesto inicial es que el marco es rígido en todos sus puntos. Es decir, si pensamos que existe una unión entre las columnas y la viga, entonces tenemos que decir que esa unión es teóricamente en este estudio perfecta. Lo que evidentemente que en la realidad no ocurre, y siempre hay un giro relativo entre dos elementos conectados, ¿cierto? Existe también, por ejemplo, el marco empotrado, ¿cierto? Que tendría estos dos sus dos conectores al suelo o al contexto inmediato, conformando empotramientos, ¿cierto? Entonces uno podría decir que el diagrama de cuerpo libre de este marco empotrado en principio tendría una reacción, dos reacciones verticales, podemos llamar A y B los puntos, sería A sub I, entonces me molesta, B sub I, horizontales, ¿cierto? B sub X, A sub X, y un momento, vamos acá, en cada uno de los empotramientos, M sub A, M sub B, y ese sería el marco empotrado. Algunos de ustedes ya se deben estar imaginando todas las combinaciones posibles, ¿cierto? Yo puedo hacer lo que quiera. Yo voy a tener un marco que puede estar empotrado, apoyado, otro que puede estar empotrado, apoyado fijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esas serían las condiciones de vínculo que puede tener nuestro marco. Evidentemente que para los efectos del curso vamos a comenzar con el apoyo fijo y apoyo deslizante. ¿Por qué? Porque es lo que llamamos isostático. Vamos a poder calcularlo con nuestras tres ecuaciones, dos sumas de fuerzas y la suma de momentos, ¿cierto? El empotrado no podemos porque tiene 6 incógnitas, en cambio este tiene solo 3. Ya, más o menos, ¿cierto? Vamos a entonces ver el comportamiento de nuestro marco al aplicársele en principio una fuerza, pongámosle P, al centro y una fuerza lateral en el extremo superior, F, que es el modelo más sencillo de considerar el peso propio de la viga o alguna carga que esté distribuida sobre ella, en este caso puntual, ¿cierto? Y el esfuerzo lateral F, que podemos pensar que es producto de un sismo o de el viento, cualquier solicitación lateral que afecta
estructura marco. ¿Qué más necesitamos saber? Las distancias, ¿cierto? Vamos a decir que esta cosa es L partido por 2, la luz, ¿cierto? Y que tiene una altura h. Al final podemos jugar haciendo equivalencia entre L y H, entre F y P, para ver algún tipo de consecuencias de nuestro análisis. H. Entonces ese es el... creo que está completamente definido el famoso marco. Ahora vamos a hacer lo que bien hemos aprendido hasta hoy, a través de los siglos, ¿cierto? Paso 1, el famoso diagrama de cuerpo libre. Entonces, con el diagrama de cuerpo libre nosotros podemos analizar, en principio, qué está ocurriendo con nuestro marco. Entonces yo dibujo el marco libre de su contexto. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen las famosas reacciones. Otro color. Va a aparecer, si es que llamamos a... Es importante, asignarle nombre a los puntos A, B, vamos a decirle C, D arriba, ¿ya? A, B, C, D. De hecho podríamos también llamar E el punto central. No sé si lo dije, pero P está aplicado en el punto central, digamos punto medio de la luz de la viga, es decir, en la mitad, ¿ya? Entonces tenemos A sub I, A sub X. Esto es lo que siempre preguntan, profesor, ¿por qué A sub X va a la derecha? Pueden ponerla para el otro lado también. B sub I. Sin embargo, cuando resolvamos el análisis, el signo nos va a decir realmente hacia dónde iba. Claro, apoyo fijo tiene dos reacciones. Apoyo deslizante tiene solo una vertical, ¿cierto? O en la dirección contraria a la del movimiento del apoyo deslizante. Siempre acuérdense que hay una suerte de rueditas acá, porque es deslizante, ¿cierto? Y tenemos las fuerzas externas, F y la vertical al centro de la viga P. Y por último, las distancias, ¿cierto? Ahí. L partido por 2 y H. Yo diría que esa es la parte más importante porque es una conceptualización demasiado fuerte el diagrama de cuerpo libre. Así que espero que lo tengan claro. 2. Las ecuaciones que conocemos como equilibrio. Y es ahí la importancia del diagrama de cuerpo libre, porque si está cautelando cada uno de los efectos, digamos, fuerzas externas y reacciones, no debería ser muy difícil establecer el equilibrio. Y por el contrario, si nos equivocamos en nuestro diagrama, ya no tenemos remedio y va a estar siempre todo malo. Ecuaciones, sí. Suma
de fuerzas verticales, nos partamos por la horizontal, más occidental, igual a 0, y nos damos cuenta que A sub x más f, ¿cierto? Ahí están las dos horizontales, va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente que A sub x va a ser menos f. ¿Qué significa esto? Que verdaderamente A sub x va en el sentido contrario, lo que parece obvio al ver nuestro diagrama de cuerpo libre. Está claro que la única reacción horizontal tiene que oponerse en el sistema a la fuerza lateral aplicada en el extremo superior o punto C, F, producto de cualquier solicitación de las que hayamos estudiado en el curso, ¿cierto? Suma de fuerzas verticales igual 0 a sub i más b sub i es igual a p. Perdón, hagámoslo de la manera canónica. A sub i más b sub i, que va en el sentido hacia arriba, digamos, menos p, que va hacia abajo. Ahora algún alumno dirá, profesor, ¿por qué no considera todo al revés? Sí, puede considerar todo al revés. Que las que van con signo positivo bajan y las que al contrario suben, da lo mismo. Es importante tener en mente la ecuación, que es la que nos va a decir si realmente las fuerzas van en el sentido que nosotros le asignamos o en el sentido opuesto, como ocurrió en la suma de fuerzas horizontales. Igual 0, 0, ¿eh? Generalmente una cosa redonda, 0. Entonces, no puedo saber nada porque tenemos dos incógnitas en la ecuación. A lo más puedo decir que, como lo iba a escribir en principio, A sub i más b sub i es igual a p. Que todo lo que va hacia arriba es igual a lo que va hacia abajo, o lo que va en un sentido tiene que ser igual a lo que va en el sentido contrario. Tercera ley de Newton, ¿cierto? Para ustedes que estudian. Entonces finalmente recurro a la tercera ecuación, que es la ecuación de sumatoria de momentos. Y voy a sumar momentos en A. Eventualmente yo podría sumar los momentos en cualquier punto. Escojo A y me doy cuenta que en torno a A el momento va girar, digamos, a favor del reloj, producto de la fuerza F y la fuerza P, ¿cierto? Esto es importante notarlo. Entonces yo digo, estos momentos que hacen girar en torno a o a favor de las manecillas del reloj, que son F por su brazo de giro respecto a A, que es H, ¿cierto? Recuerden que el brazo de giro es la distancia ortogonal entre el punto de aplicación, en este caso la línea de acción de la fuerza, y el punto escogido como centro de rotación. F por H más P, fíjense que el brazo de giro es L partido por 2, ¿cierto? Distancia ortogonal desde la línea de acción al punto escogido como centro de rotación, lo repito, P por L partido por 2, ¿cierto? Y menos, vamos a ver el otro color, si es que todavía queda, menos los momentos que hacen girar la estructura o sistema en el sentido contrario a la manecilla, ¿cierto? Que ustedes ya habrán notado, en este caso es la reacción vertical en el apoyo deslizante B sub i, ¿cierto?
Es decir, esto queda menos B sub I por el radio de giro, que si se fijan es toda la luz, ¿cierto? L es igual 0. El 0 ya casi se cae del pizarrón, pero vamos a tratar de dibujarlo. 0. ¿Sí? Creo que no se me olvidó ninguna. Fantástico. Y ahora sí, con esta ecuación yo puedo conocer el valor de B sub I. ¿Se fijan? Simplemente despejo y me doy cuenta que B sub I va a ser igual a F por H partido por L, ¿cierto? L tiene que pasar dividiendo todos los factores, más P partido por 2. Y aquí tenemos un resultado notable, porque la reacción B sub I relaciona o contiene los dos efectos principales que son o solicitaciones a los que está sometido el sistema, F lateral y P vertical. Conclusiones, P está siendo descargada, digamos por ahora, en un 50% por el apoyo en B. ¿Qué me dice eso? Que eventualmente el apoyo A, que vamos a conocer ahora, si reemplazo en la ecuación de fuerzas verticales y voy a anotarlo por acá, tengo que A sub I más B sub I, que es F por H partido por L, más P partido por 2, menos P va a ser igual a 0. Entonces A sub I, si yo la despejo, va a resultar ser menos F por H partido por L más P partido por 2, ¿cierto? Porque P partido por 2 menos P es menos P partido por 2, o menos P medios, como quieran decirle, y pasa al otro lado, digamos, positivo. No es tan correcto decir pasa al otro lado, pero es coloquial y yo creo que todos pueden entenderlo. Lo correcto sería decir se suma a cada lado de la ecuación P partido por bla bla. Ya. Entonces tenemos nuestras dos reacciones verticales. ¿Se fijan? Lo que les decía, tenemos que P partido por 2 y P partido por 2. Es decir, evidentemente que dada la simetría del sistema, cada uno de los apoyos A y B se van a llevar la mitad de... ¿Por qué lo digo? Porque siempre es importante en el análisis de una estructura recordar estas ciertas maneras de validar el resultado, que es detenerse a pensar un momento, ¿cierto? Bien, anotemos por acá las reacciones o resultados del análisis famoso. Tenemos, vamos a hacer un dibujito. Dibujito de resultados. ¿Qué dice el resultado? Dice, vamos a anotar todas las fuerzas con rojo, ¿eh? La solicitación. Tenemos F y P. Y por otro lado tenemos las reacciones A sub I, que resultó menos F. Y aquí aparece algo interesante, ¿eh? Vamos a dibujarla hacia arriba. Sin embargo, los más sagaces se darán cuenta, acá anotemos menos F, su valor, H partido por L. El área está un poco malo. Pero no tengo, bueno, voy a hacer un esfuerzo, F, H
partido por L más P partido por 2. Y B sub I, que siempre es positivo, eso es lo que quiero comentar justo cuando termine de dibujar el resultado, es FH positivo partido por L más P partido por 2. Y no olvidemos la horizontal menos F, así que la dibujo en el sentido contrario, hacia afuera, digamos, pero recta. F. Entonces deténganse un segundo a mirar el resultado. ¿Qué significa que tengamos un componente negativo en A para la vertical? ¿Y qué significa que la reacción vertical en B sea siempre positiva? Y este es el momento en que a mí me gusta decir que es evidente que dependiendo de la relación de magnitudes entre F y P, yo voy a tener una reacción en A positiva o negativa, ¿cierto? Si P es muy mayor en relación con F, yo voy a tener que la reacción en A vertical va a ser positiva, y es decir, toda la estructura va a estar descansando en los dos apoyos. Es importante verlo. Pero si F es lo suficientemente grande en relación a P, ¿qué va a pasar? Va a pasar que nuestro marco va a tender a volcarse, que también es evidente viendo los resultados, ¿cierto? De hecho, ya viendo las solicitaciones, esta cosa va a tender a volcarse en torno a B, es decir, gira. Entonces, una pregunta posible para ustedes, estudiantes, es ¿en qué momento esta cosa gira o comienza a volcarse en torno a el punto B? En un análisis que se llama, evidentemente, volcamiento de la estructura. Entonces, ¿en qué punto? No es tan difícil, depende de A. Cuando A pase de sostener a la estructura a tener que estar tirando para que esto no salga volando o no empiece a girar y volcarse, es que la reacción A sub I tiene que ser positiva. Entonces, si yo establezco esta relación A sub I mayor que 0, pónganle ahí para no volcar, para no volcar. Yo les recuerdo que el estudio de la estructura en principio es para cautelar la estabilidad de los sistemas, que es precisamente lo que estamos haciendo. Entonces voy a tener que F H negativo partido por L más P partido por 2 tiene que ser mayor que 0. Si se fijan, es muy sencillo este análisis. Y la relación que tiene que ver entre F y P va a ser, yo puedo ponerlo en términos de una fracción, ¿cierto? Si jugamos un poco, P partido por 2 tiene que ser mayor que F H partido por L. Lo que les dijimos en principio es que P, el efecto que produce sobre la estructura es a mantener esa estabilidad, ¿cierto? En cambio, F la quiere volcar, que es lo que expresa este paso. Y finalmente, en términos de cantidades, va a tener que ver con la altura y con la luz, ¿cierto? Es decir, P partido por F tiene que ser mayor que 2H partido por L. Entonces, geométricamente, ¿qué nos está diciendo? Que evidentemente un marco
Si se fijan que la relación de P y F esté en órdenes de H y L, no está simplemente recordando que un marco de estas características en que la altura es la mitad, ¿cierto? Digamos que H es igual L partido por 2. Va a ser un... Puedo ponerlo en términos de cualquier relación, ¿cierto? Puede ser A. Ocurre que F puede ser hasta igual que P, ¿cierto? Porque vamos a tener que P partido por F no puede ser mayor que 1 para empezar a volcar, ¿cierto? Entonces cuando F supere recién el valor de, o iguale el valor de F, vamos a empezar a tener una solución de volcamiento para esta geometría y para este marco. Bueno, para no ser tan latero y empezar a dibujar 800 marcos, vamos a decir que evidentemente un marco de estas características, y esto ya parece perogrullada, es mucho más estable que un marco de estas características, ¿cierto? Es bueno que tengan en mente estos dos dibujos. Está claro, ¿cierto? Este cuesta bien poco. Vamos a necesitar un F muy pequeño en relación con P. Dejémoslo pequeñín. Ahí. Bueno, qué desafortunado esto. Bueno, vamos a hacerlo. Sí, ahí. Vamos a necesitar un F muy pequeño en relación con P para volcar a esta estructura marco. En cambio acá vamos a necesitar un F en gigante en relación con P para poder volcarlo, ¿cierto? Importante verlo así. Bien, continuamos con el análisis de este marco, que ahora lo que yo quería mostrar era los esfuerzos internos en particular el momento al que queda sometido este marco. Entonces, paso 3. De esfuerzos. Ya no me está acompañando mucho el lápiz, vamos a probar otros esfuerzos internos. Ya. ¿Será muy malo abrir la puerta? Sí, está bueno el viento. Pero bueno, seamos rigurosos. Esfuerzo interno, voy a ocupar el método de las secciones. Ustedes pueden ocupar el que quieran. Tramo AC, ¿cierto? Tramo AC 1. Tramo AC. Y el tramo AC yo, ¿cierto?, lo corto en cualquier punto a una distancia X del extremo A. Esa es la definición de cualquier punto. No sé si lo habían notado. Entonces yo lo estoy mirando así, ¿no? Recordemos que la convención es que nuestro trozo infinitesimal, es decir, tan pequeño como queramos, denota, o podemos escoger que suponga estos esfuerzos: axial, momento y corte, ¿cierto? Pero en esta ocasión, como les digo, vamos a estudiar preponderantemente el momento. Entonces nuestra sección infinitesimal recorre la columna, en este caso AC, en este sentido, ¿cierto? Es decir, yo estoy mirando esto así y va recorriendo el tramo. Entonces tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre, eso es lo que estamos conformando acá. Esta fuerza F
y nuestra reacción vertical A sub I, que es, la anoto de nuevo, menos FH partido por L más P partido por 2. Y no hay más fuerza en el extremo A. Entonces ahora tengo que anotar la convención, fíjense, de la derecha, porque se tiene el corte, el momento y el esfuerzo axial. No se confundan, es una N, porque estoy mirando así. Ya. N. Para que no se confundan, la voy a anotar al revés, ¿cierto? Ahí está. Entonces ahora hago equilibrio del tramo y me doy cuenta que N va a ser igual a menos toda esta expresión que simboliza a sub I, es decir, menos P partido por 2 y más FH partido por L. El corte va a ser menos F, ¿cierto? Porque tengo que F más el corte va a ser igual a 0, así que despejo y me da que es menos F. Y el momento en la sección, ¿cierto? X va a ser M, que hace girar esto. Hagamos de nuevo el mono. El momento M hace girar esto para allá, ¿cierto? En cambio, F, la fuerza F, ¿cierto? La reacción hace girar en el sentido contrario al tramo, a este trozo de tramo, ¿cierto? Entonces va a ser menos F. ¿Se fijan? Esta cosa, fuerza F, hace que esto tienda a girar a favor del reloj en torno al punto situado a una distancia X del extremo A. Entonces menos F por X, y ahora sí, esto es igual a 0. Entonces obtengo que el momento en el tramo AC va a ser la fuerza lateral F por X. Y así yo conozco el momento en cada punto del tramo. Si me pregunto cuánto es el momento en A, voy a saber que es 0, evidente, porque el apoyo fijo de esas características permite que gire, es decir, está libre esa restricción. Así que si yo digo en el punto A, X es igual a 0, entonces si ustedes reemplazan 0 en la ecuación, de momento voy a obtener que M en A va a ser igual a 0. Por el contrario, en C, y si me siguen el orden, no van a fallar, en C, X es igual a H, ¿cierto? Entonces, el momento en C es igual a F por H. Vamos con el tramo CE. Vamos a ponerle tramo 2, ¿cierto? El tramo CE es mucho más entretenido que el tramo AC, porque incluye una sección mucho mayor, ¿cierto? Qué entretenido. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre, que desde el punto C viaja una distancia, de nuevo nuestro trozo infinitesimal, está viajando hasta una distancia X del extremo C, en que está aplicada, como ya sabemos, la fuerza lateral F. Y no podemos olvidarnos de todas las fuerzas, ¿cierto? Si ustedes se olvidan de una, alguna de las fuerzas, va a estar todo malo.
partido por 2. Quizás ya se está yendo muy poco, así que vamos a cambiarnos de lápiz. Ah, este está bueno. Ahí sí, para que nadie se pierda. Y creo que eso es todo, ¿cierto? Sí. No hay más. Entonces digo que la pequeña sección, el cuadradito este que yo le llamo infinitesimal, de largo, algo muy cercano a 0, o 0, va por acá, por acá, por acá, y da la vuelta y llega hasta acá, a la distancia, como les digo, x del extremo o c, y aparece entonces el corte, el momento y el esfuerzo axial. Y me fijo y hago equilibrio horizontal para conocer el valor del esfuerzo axial, y el esfuerzo axial en este caso va a ser 0, ¿cierto? Porque se anulan la fuerza lateral externa con la reacción lateral en el extremo o apoyo a 0. Después el corte. El corte va a ser ahora menos, ¿cierto? Porque corte B más la reacción vertical en A. Entonces puede obtener que el corte es menos P partido por 2 más FH partido por L. Y el momento, aquí sí que se pone divertido, ¿cierto? Porque esta distancia es H. Entonces, el momento M en X, que hace que esto gire en contra del reloj, M. Nos fijamos qué fuerzas hacen que esto gire en contra del reloj, ¿cierto? Y nos damos cuenta que no hay más, porque siempre resaltar que esta fuerza lateral no está haciendo momento porque justo pasa por el punto, su línea de acción. Entonces va a ser menos el momento de estas dos fuerzas, que es F por H, ¿cierto? Si se fijan, ahí está la línea de acción de F. Pasa a una distancia H, es decir, el brazo de giro de esta fuerza respecto al punto X va a ser H, y menos la reacción vertical en A, cuyo brazo de giro va a ser esta distancia X, es decir, menos, ¿cierto? FHL más P partido por 2 por X igual 0. ¡Qué alegría! Entonces yo despejo el valor de M, y me resulta que nuestra ecuación de momento va a ser M igual a más, pasan las dos positivas, ¿cierto? F por H más menos FH partido por L más P partido por 2 por X. Esa es nuestra ecuación de momento en el tramo CE. Entonces yo le pregunto a mi ecuación, oye, ¿cuánto vale el momento en C? Que por continuidad de momento me tiene que dar FH, ¿cierto? Entonces yo le pregunto, oye, en C, X es igual a 0, ¿cierto? Así definido, comienza en 0. Entonces, tampoco sirve. Voy a tener que el momento en C es igual a FH, y como esto está multiplicando a X, va a irse a 0, ¿cierto? Porque X es 0. Entonces ya obtuve exitosamente que el momento en C es F por H, ¿cierto?
Si me da otro valor, estamos mal. Ahora, en E, cuando x es igual a L partido por 2, ¿cierto? Fíjense. Entonces, si yo reemplazo L partido por 2, voy a tener que ME va a ser igual a F por H, que es constante, ¿cierto? Más toda esta expresión por L partido por 2. Y si se fijan, voy a tener, resolviendo estos términos, que sigamos con el chorizo más, bueno, menos, ¿cierto? Menos FH partido por L por L partido por 2, es decir, FH partido por 2, ¿cierto? Porque se simplifican las dos L. Y quizás ya no se está viendo en la pizarra virtual. Llamémosle video. Fantástico esto de las cámaras. Ya, y más P por L partido por 4. Entonces yo me doy cuenta que FH menos FH partido por 2 es FH partido por 2. Entonces ya tengo el resultado. El momento en E, al centro del vano de la viga, va a ser FH partido por 2 más P por L partido por 4. Que si se fijan es positivo siempre. Sí. Continuamos, ¿cierto? Quizás sería conveniente dibujar el momento para no perder todos los resultados hasta ahora. Ajá. Eso vamos a hacer. Sí. Entonces lo dibujamos acá. En principio. El corte era menos F, ¿cierto? Sí. El corte era menos F. Y el momento, ¿cierto? Vamos a dibujar el diagrama de corte y de momento. Hasta ahora sabemos que el corte pónganle, es menos F constante, ¿cierto? F negativo, ¿cierto? O sea, pónganle ahí para recordarlo, menos F. Y en el tramo CE es menos P partido por 2 más FH partido por L. Y aquí está la gran incógnita, que es considerar si P es mayor que F, porque así tenemos que, no sabemos realmente, porque son dos parámetros que no tienen un valor numérico, pero vamos a dibujarlo para que no se esté volcando hacia el signo negativo. Ahí
se superpone con el dibujo. Ya está el punto E, tenemos que vale menos P partido por 2 más FH partido por L. ¿Sí? Sí. Y el momento, que es 0 en A y FH en C, voy a dibujarlo así. Positivo, ¿cierto? Y es, claro, el mismo valor y llega hasta FH partido por 2 más P por L. De hecho, dependiendo si es dependiendo de la relación, podemos pensar que va aumentando, ¿cierto? Hasta el punto C. Entonces acá va a ser FH y acá va a ser FH la mitad más PL partido por 4. Y seguimos, ¿cierto? No era nada así la cuestión. Ya. Tramo. Vamos a ahora, por efectos de simplificar la cuestión, tomar el tramo BD. Es decir, ahora voy a entrar por el otro lado. Tramo. No será el rojo, Tramo BD. 3. Y si me acuerdo de mi sección infinitesimal que va recorriendo esta cosa, así. Así, ¿cierto? Entonces ahora me toca tomar la convención del lado izquierdo, ¿cierto? Así, para no fallar. Sería este el momento y este el corte. B, N y N. Y tenemos que en el extremo B ya viajamos X, ¿cierto? Tenemos la reacción vertical FH partido por L más P partido por 2. Entonces me fijo que esta columna está siendo muy bien tratada por las solicitaciones, porque ocurre que en vista que tiene un apoyo deslizante no hay reacción horizontal. Entonces tanto P como M no tienen valor, son cero, son nulos, y no así N, que toma el valor de la reacción, ¿cierto? Menos FH L más P partido por 2, paréntesis, ¿cierto? Entonces no nos produjo corte ni momento. Fantástico. Y vamos al tramo final, el tramo DE. Tramo DE. En que están los esfuerzos, ¿cierto? Según nuestra convención, ya llegó a una sección cualquiera X, es decir, una distancia X del extremo D, y tenemos nuestra reacción vertical allá en B, ¿cierto? Es decir, dibujé esto, corté por ahí en algún punto, que es FH partido por L más P partido por 2. Y de nuevo equilibrio, tengo que n es igual a 0. Está de equivocado. N es igual a 0, B es igual B
es igual, el corte es igual a, se fijan, está en el sentido contrario, así que va a ser igual en magnitud y signo a la reacción, y el momento, si se fijan, va a ser positivo porque vamos a dibujar cómo va a girar en torno a la sección X por efecto de la reacción vertical en B, así que va a ser de la magnitud FH partido por L más P partido por 2, que es la reacción, ¿cierto?, por X, que es el brazo de giro. Y tenemos nuestra ecuación de momento en el tramo, perdón, DE, se me olvidó cambiarlo acá, DE, que es el punto 4. Entonces yo le pregunto, oye, si se fijan, acá hay un cambio, es ahora FH partido por L más P, es decir, va a ser mayor, ¿cierto? El corte con una magnitud FH partido por L más P partido por 2. Y ese es el diagrama de corte de nuestra estructura marco. Y el momento, yo le pregunto en D, es decir, X igual 0, entonces tengo que el momento en D es 0, ¿cierto? Reemplazan X igual 0. Y en E, al centro, X es igual a L partido por 2. Entonces ME va a ser igual a FH partido por L más P partido por 2 por L partido por 2, ¿cierto? Es decir, FH partido por 2 más PL partido por 4, obvio. Es decir, nos dio el resultado que habíamos obtenido en el anterior, por eso no lo borré, ¿cierto? El anterior tramo, es decir, cuando veníamos por el lado izquierdo, ¿cierto? Avanzando hacia el centro, el tramo CE. Revísenlo ahí, echen para atrás 15 minutos del video. Entonces el diagrama de momento termina siendo así. Y positivo dependiendo de la relación. ¿Qué significa que sea positivo? Que la deformada del marco está teniendo una deformada de aquí rota un poco, y nuestra columna simplemente se desplaza, no sufre deformación porque no tiene ¿se fijan? En el sentido de la flexión, porque el momento es 0, ¿cierto? Es decir, no se flecta. Les recuerdo que de la columna BD sí tiene esfuerzo axial, entonces sí se deforma en el sentido de su eje, pero a lo que voy, no se confundan, es que no se flecta, ya que el momento es 0. Ahora, esta deformada, insisto, depende de la relación entre la solicitación F y la solicitación P. Pero nosotros, y con esto termino, podemos saber, sí, podemos conocer la deformación lateral producto de la fuerza P. Y vamos a anotarla por acá. Luego de que obtuvimos nuestros esfuerzos, vamos a obtener la deformación lateral de nuestro marco apoyado. Que es una cosa así, ¿cierto?
Si aplicamos la fuerza F, y voy a obtener esta deformación, ¿cierto? Que podemos asumirla como el siguiente valor, deformación lateral, pongan ahí. La podemos estimar como delta igual a P por H al cuadrado, ¿cierto? Si llevamos H, de nuevo, H. Esta es la luz L, básicamente los mismos parámetros que habíamos notado al principio. Y hay que conocer además la inercia de la columna, que vamos a llamar I1, las dos columnas son equivalentes, y la inercia de la viga, que va a ser I2. Obviamente que hay que imaginar que la inercia que se opone a este movimiento es la que nosotros encontramos si miramos así, ¿cierto? Es decir, imagínense que es un rectángulo, sería esa inercia, ¿cierto? La que está definida por ese B y este H. Es decir, en el eje en que se opone a la deformación lateral. Y la, evidentemente, inercia de la viga, ¿cierto? En los mismos términos. Entonces, para completar, claro, es F. No nos equivoquemos. La fuerza lateral F por H partido por 2, dividido por 6 veces el módulo de elasticidad del material. Ustedes pueden imaginar que acero, madera o lo que sea. Por H partido por la inercia de la columna y más L dividido por 2 veces la inercia de la viga. Parece lógico, ¿no? La fórmula. Sí. Claro, es la relación entre la altura y la inercia de la columna, la luz de la viga y la inercia de la viga. Y esto es una relación importante porque con ella nosotros podemos conocer cuánto va a deformar lateralmente a nuestro marco, acá, ¿cierto? La acción del fenómeno lateral, que en este caso puede ser el sismo o el viento, recordando la condición telúrica del territorio. 59. Fin.